Muy buenos días, estimados alumnos. Los saluda la doctora Gina Irma Aguilar Zafora. El día de hoy tocaremos el tema tuberculosis en pediatría. Tabla de contenidos. Como primer subtema, la introducción. Segundo subtema, epidemiología. Tercer subtema, características de la tuberculosis infantil. Seguimos con historia natural de la tuberculosis. Como quinto subtema, diagnóstico, dentro de ello la evaluación clínica, el antecedente epidemiológico, estudio inmunológico, estudios bacteriológicos e imágenes. Como sexto subtema, el tratamiento. Séptimo subtema, TB-MDR, TB-XDR y finalmente desarrollaremos la tuberculosis extrapulmonar, pleural, ganglionar, miliar, sistema nervioso central, ósea, enteroperitoneal, pericárdica y Introducción. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo. Se ha encontrado evidencia de lesiones tuberculosas en restos humanos del periodo neolítico, en momias egipcias, así como en la civilización asiática, griega, romana y precolombina. El VIH ha llevado al resurgimiento de la tuberculosis. En el contexto del VIH, el número de niños y adultos infectados aumentaron significativamente, por lo que en 1993 la OMS declaró emergencia sanitaria global por estar 1/3 de la población mundial infectada con ella. Sin embargo, gran parte de la morbimortalidad de la tuberculosis ocurre durante la infancia y la adquisición de la infección en este periodo contribuye a reservorios futuros. El agente causal, el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo aeróbico ácido alcohol resistente. Epidemiología. El Perú ocupa el segundo lugar de tuberculosis en Latinoamérica. La tuberculosis en menores de 15 años representa el 10% del total de casos de tuberculosis. La tasa de morbilidad es más alta en zonas urbanas que zonas rurales. Se calcula que 1 millón de niños desarrollan tuberculosis cada año. En el año 2015, la cifra mundial estimada de nuevos casos de tuberculosis fue de 10.4. Se calcula que en promedio cada adulto con tuberculosis pulmonar activa es capaz de infectar de 8 a 15 personas antes de tener el diagnóstico. De las personas con diagnóstico de tuberculosis no activa o tuberculosis latente, el 5 a 10% desarrollará la enfermedad activa. Estos índices son mayores en niños y en personas inmunocomprometidas. 1/3 de la población mundial tiene la tuberculosis latente y al menos 9 millones de casos nuevos y 2 millones de muertes ocurren por esta enfermedad cada año. El 90% de los casos son de países en vías de desarrollo. La expresión clínica de la enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis es muy diferente en bebés, niños y adolescentes con respecto a los adultos. Un niño inmunocompetente con una infección tuberculosa latente, no activa, no tratada, tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad, la forma activa, hasta en un 50%, y a menudo con formas graves que amenazan la vida. Mientras que un adulto inmunocompetente con una infección tuberculosa no activa, una infección no tratada, tiene aproximadamente del 5 al 10% de riesgo de desarrollar la enfermedad. El intervalo entre la infección y la enfermedad a menudo solo es de semanas a meses en los niños pequeños, mientras que el intervalo entre la infección y el desarrollo de la enfermedad suele ser largo, puede ser incluso de décadas en los adultos. La forma clínica más frecuente en niños menores de 4 años es la primoinfección, la primera vez que se infectaron y desarrollaron la enfermedad. Mientras que la tuberculosis en los adultos es por reinfección, en los adultos y también en los adolescentes. La tuberculosis infantil tiene ciertas características que debemos tomar en cuenta. Los niños son más propensos a desarrollar tuberculosis extrapulmonar. Rara vez desarrollan una enfermedad pulmonar contagiosa, por ello los niños con tuberculosis casi nunca infectan a otros niños o no los pueden contagiar. Los bacilos tuberculosos en las secreciones endobronquiales
son relativamente escasas, por lo que estos niños son considerados como paucibacilares. Cuando los niños tosen, carecen de esa fuerza tusiva que sí tienen los adultos, por lo cual los pocos bacilos que pudieran eliminar no alcanzan distancias significativas que puedan contagiar. Asimismo, una forma frecuente es la tuberculosis endobronquial en los niños, lo cual no se caracteriza por tos productiva y no se caracteriza por ser bacilífera. Por todo lo antes mencionado, las pautas emitidas por el CDC establecen que la mayoría de los niños con tuberculosis infantil típica no requieren aislamiento en el hospital, a menos que tengan una tos productiva no controlada o que tengan una lesión cavitaria, que se puede dar, pero que es muy poco frecuente, o que presentaran un BK en esputo positivo. En esas circunstancias, sí. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los adolescentes con tuberculosis pulmonar sí pueden ser contagiosos, como los adultos, ya que desarrollan la forma adulta. El riesgo para desarrollar tuberculosis es mayor en niños menores de 5 años. Los niños tienen un elevado riesgo de desarrollar tuberculosis debido a la inmadurez de la respuesta adaptativa o innata, seguido de la edad de la adolescencia, presentándose con formas clínicas similares a las del adulto, con enfermedad cavitada, en vértices y pleuresía. Entre los 5 a 10 años de edad, los niños tienen las tasas más bajas de enfermedad tuberculosa en cualquier población. La expresión clínica de la tuberculosis en la infancia difiere según la edad, lo que conlleva a problemas diagnósticos, incluyendo la dificultad para discernir entre una infección latente o una enfermedad activa. El difícil aislamiento microbiológico también por la dificultad en la obtención de las muestras. En la tuberculosis infantil también se encuentran dificultades terapéuticas, una vez ya diagnosticado el paciente, por los escasos estudios que se tienen de los medicamentos en los niños, sobre todo con fármacos de segunda línea. Asimismo, la escasez de formulaciones pediátricas, no todo viene en jarabe, ¿no? Solo la rifampicina. Y además la problemática en el cumplimiento del tratamiento. El riesgo de progresión de infección latente a desarrollar la enfermedad activa. En esta diapositiva se observa el riesgo de desarrollo de la enfermedad de acuerdo a la edad del paciente, siendo mayor en la infancia y el de menor riesgo entre los 5 a 10 años. Asimismo, el riesgo de la enfermedad diseminada es mayor durante la infancia, ¿no? Y esto va disminuyendo a medida que el paciente tiene más. La comprensión de la historia natural de la tuberculosis es fundamental para apreciar la vulnerabilidad variable y el espectro diverso de la enfermedad observada en los niños. La infección pulmonar se produce cuando unos pocos bacilos alcanzan una vía respiratoria terminal y establecen la infección. El proceso inflamatorio localizado pulmonar se refiere con el foco de Gone, foco primario, foco de Gone, desde donde los bacilos drenan vía linfática a los ganglios linfáticos regionales. Este foco primario de Gone más la afectación de ganglios linfáticos regionales, que puede ser con o sin reacción pleural subyacente, se denomina como el complejo primario de Gone. Antes de que la respuesta de la inmunidad adquirida contenga la progresión de la enfermedad, estos bacilos pueden entrar en la circulación sistémica a través de los ganglios linfáticos regionales con diseminación hematógena oculta. Estos bacilos pueden sobrevivir en órganos por periodos prolongados en función de la interacción dinámica huésped-patógeno. Es decir, pueden quedar alojadas y en cualquier momento de la vida en que se pierde el equilibrio entre el huésped y el patógeno, pueden manifestarse. Puede ser como una forma pulmonar o como una forma externa. En el siguiente gráfico podemos observar que a la infección se produce la conversión de la prueba cutánea de la tuberculina, es decir, el PPD, que se hace positivo después de 8 a 12 semanas posteriores a la infección. Por lo cual, este PPD
si nosotros le hemos tomado a nuestro paciente sospechoso de tuberculosis, le hemos pedido y salió negativo, pues estamos en la obligación de repetírselo después de 2 a 3 meses. En la siguiente fase se forma el complejo de Ghon a partir del mes de infección con o sin diseminación miliar. En la tercera, a partir de los 2 meses se da la diseminación a los ganglios linfáticos en los menores de 5 años o derrame pleural en mayores de 5 años. Y finalmente, la enfermedad tipo adulta en los mayores de 10 años. En esta gráfica se observa la forma de contagio que es a través de las gotitas de flúter de la persona enferma con tuberculosis pulmonar bacilífero, es decir, cuyo resultado es BK positivo. Esta persona enferma expulsa al ambiente produciendo el contagio. Si la distancia es menor a 1 metro, pues fácilmente va a contagiar a la persona susceptible en este caso, ¿no? Se menciona que la intensidad de los bacilos emitido por la tos es el equivalente a 5 minutos de conversación. Se calcula que una gota contiene de 1 a 10 bacilos. Al producirse la infección, esta podrá quedar como latente, como dormida, por decirlo así, como una infección que en caso de niños solamente requeriría de la isoniazida como quimioprofilaxis. Esto debido a una buena respuesta inmunológica, o también podría desarrollar ya la forma activa de la tuberculosis, ¿no? Manifestándose ya a través de síntomas, tos, fiebre, etc. Y en el caso de la tuberculosis pulmonar podríamos también encontrar cambios radiológicos. Entonces, la enfermedad ocurre cuando se pierde justamente este equilibrio entre el patógeno, considerando las características del patógeno, por ejemplo, la intensidad de la carga, o sea, qué tantos bacilos te lanzan, es decir, el número de bacilos al que la persona susceptible se expone. También del grado de virulencia, la resistencia a los medicamentos, asimismo la persistencia, es decir, cuánto tiempo tienes de exposición, ¿no? Es diferente vivir con la persona enferma, donde tú tienes una exposición de 24 horas, a que solamente te expongas de repente en tu trabajo en cuestión de 2, 3 horas. Entonces, a eso se refiere la persistencia. Y el factor del huésped, en este caso, el sistema inmunitario, donde viene a tallar la inmunidad innata, que sabemos que es inmadura en los niños, sobre todo menores de 3 años. También la inmunidad adquirida y la defensa local. La infección pulmonar se produce justamente cuando estos bacilos llegan a las vías respiratorias terminales, y esto va a depender de los factores dinámicos entre el huésped y el micobacterio. Bueno, aquí mostramos un resumen del espectro de la enfermedad tuberculosa en niños. Entonces tenemos la primoinfección tuberculosa, es decir, la primera vez que la persona ha sido infectada. Esta a su vez tiene estadios. Esta primoinfección puede quedar como inactiva, es decir, la tuberculosis latente. El paciente está infectado, pero no desarrolla ningún síntoma, está inactiva. En esta etapa, a los niños se les indica quimioprofilaxis con isoniazida. El siguiente estadio es cuando ya hay una enfermedad que está activa, sin embargo, no evolutiva, o sea, no hay un compromiso pulmonar. Básicamente podemos observar el complejo primario de arranque, pero esta sí puede ya dar manifestaciones clínicas como baja de peso, pérdida de apetito, en los niños pequeños incluso fiebre. Entonces en este caso ya requiere tratamiento. Si es un paciente sensible, el esquema 1, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad que tenga o en este caso del caso índice, ¿no? Y la otra forma es la activa evolutiva, es decir, aquella que ya no solamente se quedó a nivel de adenopatías, sino también podemos observar infiltrados en la radiografía de tórax. Es una tuberculosis activa. Estas dos últimas, la activa no evolutiva y la activa evolutiva, ambas requieren tratamiento. La activa evolutiva se puede manifestar de 3 formas. 1, una tuberculosis pulmonar, también puede haber ya extrapulmonar, y en los niños pequeños sobre todo puede haber una tuberculosis multisistémica que abarca a varios órganos. Lo otro es la tuberculosis de reinfección, es decir, cuando tú te infectas
de una segunda oportunidad, que puede ser endógena, es decir, de tu mismo organismo, o puede ser exógena, que otra persona te haya vuelto a infectar. El espectro de la enfermedad varía desde una enfermedad intratorácica con el foco primario de Gaume, las enfermedades de ganglios linfáticos, efusión pleural o pericárdica, la enfermedad diseminada miliar, enfermedad tipo adulto, también en la enfermedad a nivel extratorácica como la linfadenitis cervical, la meningitis TB, otras manifestaciones de la tuberculosis. Bueno, la enfermedad tipo adulto. Esta se manifiesta en la pubertad y es la forma predominante durante la adolescencia. Es la forma como en la de los adultos, ¿no? Donde se pueden apreciar lesiones en los segmentos apicales, posterior del lóbulo superior, en el segmento apical de los lóbulos inferiores y puede estar asociada a efusión pleural. Esto parece estar asociada a una respuesta inmune excesiva. Las complicaciones incluyen justamente la formación de cavidades y la propagación bronquial. Las fotos que estoy mostrando en este momento son de dos pacientes que actualmente están en el servicio de neumología. La primera corresponde a una niña de 14 años donde podemos evidenciar las lesiones cavitadas, ¿no? Tiene lesiones bilaterales, pero se observa una cavidad grande en el lado derecho. La otra corresponde a un niño de 16 años donde podemos ver claramente el derrame pleural, ¿no? La efusión pleural. Actualmente los niños están evolucionando favorablemente. Bueno, ahora pasamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Lo primero, la evaluación clínica, investigar los antecedentes epidemiológicos. También tenemos algunas herramientas, como por ejemplo, el estudio inmunológico, el PPD, el estudio bacteriológico, ¿no? En este caso el BK, y también la radiografía de tórax, tomografía, ecografía, como métodos de ayuda diagnóstica. La historia clínica. Entonces tenemos la anamnesis, que es fundamental para el diagnóstico. La edad es muy importante, ya que a menor edad las posibilidades de complicaciones de tuberculosis son mayores por las formas diseminadas multisistémicas que se pueden desarrollar. La forma de presentación varía de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en los adolescentes puede haber formas pleurales, ¿no? Pueden ser bacilíferos, contagiosos, mientras que los niños pequeños no. El tiempo de enfermedad también es importante, ya que sabemos que esta entidad rara vez tiene un tiempo de enfermedad agudo. Con respecto a los antecedentes familiares, es de vital importancia, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Porque estos niños pequeños paran mucho tiempo en casa y tienen mucho más riesgo de contagiarse si en caso en la familia haya alguien con tuberculosis. El antecedente epidemiológico no solo nos orienta para el diagnóstico, sino también para sospechar de tuberculosis resistente. Es decir, si el caso índice, es decir, la persona enferma, que puede ser, por ejemplo, la mamá, es MDR, entonces se debe considerar a este niño también como MDR hasta que tenga su propia prueba de sensibilidad. Y el tratamiento será justamente en base a la prueba de la mamá. Con respecto a los preescolares, estos pequeñitos siempre están en casa, pero también no solamente es indagar a la familia, porque muchas veces hemos visto que, por ejemplo, tienen una nana. Entonces la nana va a casa y viene y se queda todo el día con el niño, ¿no? Entonces tú cuando preguntas por el antecedente familiar, te dicen, no, en familia no hay nadie. Pero resulta que la nana no es de la familia, pero para pues muchas horas con el niño, ¿no? Por eso estamos mencionando también antecedentes epidemiológicos. O sea, ¿quién alrededor del niño tiene también tuberculosis, así no sea de la familia, ¿no? Y en ese caso, si no vive en la casa, pues indagar cuántas horas está con el niño. Entonces hay ocasiones, hemos tenido pacientes, ¿no? Que de pronto la nana tenía tuberculosis, no vive en la casa, decía la señora, pero ¿qué? Se queda de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces es un contacto muy cercano, un tiempo muy prolongado y las posibilidades de contagio pues son muy altas. Con respecto a los síntomas son variables y va a depender, además del grupo etario, también del órgano comprometido, ¿no? Por ejemplo, si tiene un compromiso pulmonar puede haber tos, fiebre, si tiene un compromiso gastrointestinal puede haber vómitos, diarreas, etcétera, ¿no? Puede ser variable.
Sin embargo, la pérdida de peso o la caída de la curva de crecimiento es un signo muy frecuente que debemos tener en cuenta, sobre todo en los preescolares. Bueno, entonces debemos indagar sobre los casos de tuberculosis en la familia, ¿no? Y hacer una historia detallada de estos casos de tuberculosis, es decir, del caso índice, ¿no? Debemos de tener todos los datos de esta persona que probablemente o quien sospechamos haya contagiado al niño. Entonces debemos pedir la tarjeta de tratamiento de esta persona enferma, ya que en esa tarjeta se va a consignar la fecha del diagnóstico, el tipo de tuberculosis, si de repente es una pulmonar de K3 cruces, pues es una muy contagiosa, o de repente es una MEC-TB, por ejemplo, entonces es BK negativo, entonces es poco probable que el niño se haya contagiado, etcétera. Esos son datos muy importantes. Asimismo, la prueba de sensibilidad, porque en caso el niño empiece un tratamiento, pues va a ser en base a la prueba de sensibilidad del caso índice. También ver si esta persona enferma, el caso índice, ha cumplido con el tratamiento, y todos estos datos también están en la en la copia de tarjeta de tratamiento, para ver también qué esquema está recibiendo, si recibe un esquema sensible, si hay antecedentes de RAFA, etc. Entonces nosotros tenemos que documentar datos de la persona que ha infectado al niño, es decir, del caso índice, ¿no? Que puede ser su familia o no, finalmente. En caso de ser un caso índice extradomiciliario, es decir, que viva fuera de la casa, debemos averiguar la frecuencia del contacto. Es diferente que tú tengas contacto a diario, 6 horas, a que tengas contacto pues 1 o 2 veces por semana, por ejemplo, ¿no? Es necesario determinar justamente el tiempo de exposición al bacilo, ya que es más riesgoso vivir con un enfermo que tener contacto esporádico con la persona enferma, ¿no? Asimismo, pues es diferente tener contacto con una persona que tiene BK3 cruces, que es muy contagioso, a tener contacto con una persona que puede ser BK1 cruz o BK negativo. Y siempre nosotros debemos de pedir el despistaje familiar, es decir, sabemos que alguien está enfermo, pero tenemos que asegurarnos de que no haya más personas en el entorno enfermos. Nosotros en el Hospital del Niño tenemos esa consigna. Cada vez que diagnosticamos a un niño, exigimos el descarte familiar. Y hemos encontrado muchas veces pacientes que han sido diagnosticados en forma temprana y que apenas estaban iniciando síntomas, ¿no? Y reiterar, además, siempre recordar que la forma contagiosa es la tuberculosis pulmonar de K positivo. De ahí conlleva su importancia desde el punto de vista epidemiológico. Antecedentes personales. Averiguar los factores de la persona que lo condicionen a enfermedad tuberculosa con riesgo de gravedad, mal pronóstico, resistencia. Dentro de ellos, los antecedentes fisiológicos y patológicos durante el embarazo, el parto, la lactancia, la vacunación, la enfermedad en general, ¿no? Entonces tenemos también el antecedente de la vacuna de la BCG. Si no, el familiar no sabe, no lo recuerda, podemos revisar el hombro derecho y ver la cicatriz de la BCG. También antecedentes de tuberculosis previa, si anteriormente también se hizo PPD, si ya era positivo el PPD o nunca se había hecho o era negativo, etcétera, ¿no? En caso de que pudiera haber tenido una infección latente, averiguar si recibió quimioprofilaxis y hace cuántos años fue, hace cuántos meses. Esos datos son muy importantes. Averiguar datos de inmunodeficiencias, enfermedades crónicas, el recibir tratamientos inmunosupresores de repente por alguna enfermedad que tengan, tipo lupus, pacientes nefrópatas, etc. El examen físico. Los hallazgos físicos de la tuberculosis infantil son inespecíficos y usualmente son muy poco significativos en las formas leves y moderadas de la enfermedad. El examen físico debe ser completo, ya que las manifestaciones dependerán de la localización del órgano afectado. También revisar siempre la cicatriz que deja la vacuna de la BCG en el hombro derecho para confirmar que realmente le aplicaron la vacuna. En la infección latente, los pacientes son asintomáticos, por lo cual tampoco podemos encontrar signos clínicos de importancia. Y siempre debemos incluir dentro de nuestro examen físico el peso, la talla. Eso nos sirve para una evaluación nutricional
que es importante en el contexto de la tuberculosis, ya que los pacientes con desnutrición pues es un factor de riesgo extra para desarrollar la enfermedad y además desarrollar formas graves. Además de la historia clínica, ¿no?, los detalles que hemos mencionado, el examen físico, también tenemos otras pruebas diagnósticas que siempre utilizamos. El PPD, que es de forma rutinaria, es muy útil, que es la prueba cutánea del derivado proteico purificado, donde se aplica 0.1 mililitros de este PPD y se obtiene una induración. Entonces, lo que nosotros medimos es la induración, lo que se produce después de las 72 horas de haber sido aplicado, y en nuestro país se considera positivo en un valor mayor de 10. Recordar que no se debe medir la coloración, sino la induración, porque muchas veces hemos visto que hay errores en ese sentido durante la lectura. Entonces, el PPD positivo, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar que la persona está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, pero lamentablemente no siempre puede diferenciar de la BCG. Por eso podríamos tener falso positivo en caso de que la vacuna haya sido aplicada en una fecha reciente a la colocación del PPD. Ahora, este PPD también habíamos mencionado en las láminas anteriores que puede tardar en hacerse positivo después de haberse producido la infección. Esta respuesta inmune puede tardar de 8 a 12 semanas. Entonces, si te sale un PPD negativo, no quiere decir que no tengas. Podría ser que estás justamente en el periodo de conversión y debes repetirlo nuevamente en 2 a 3 meses. Ahora, este PPD también, su valor puede ser afectado por una infección VIH. También se puede presentar un falso negativo en malnutrición, ya que no hay una respuesta enérgica. En casos también de inmunosupresión, aquellos pacientes que reciben corticoides de forma crónica también pueden darnos un falso negativo. Asimismo, es un factor pronóstico de tuberculosis graves. Los pacientes que tienen MECTEB, multisistémica, están tan enérgicos que muchas veces el PPD, a pesar de tener la enfermedad, a pesar de tener un BK positivo, incluso aislado, pueden tener un PPD negativo, ¿no? Podría ser en ese caso una señal de mal pronóstico. Y de acuerdo a cómo el paciente va recibiendo el tratamiento, le repetimos y el PPD puede virar. Asimismo, también se tiene otra herramienta, en este caso el IGRA, que nosotros actualmente no lo estamos utilizando en el instituto por su alto costo. Este IGRA, que es el interferón gamma, es una prueba de sangre que mide el grado de reacción del sistema inmunitario de la persona ante las bacterias de la tuberculosis. La ventaja que tiene es que no se ve afectada por la BCG o por otras micobacterias. Pero, al igual que el PPD, no nos puede diferenciar la infección de la enfermedad activa. Es decir, ninguna de las dos nos puede decir que la persona está solo infectada y no desarrolla la enfermedad o ya está con una enfermedad florida. Ninguna de las dos. Y bueno, el IGRA ofrece beneficios en países de baja prevalencia, ¿no? Entonces, recordar que ninguna puede diferenciar entre infección o entre enfermedad. La OMS recomienda que el IGRA no debería ser reemplazado por el PPD para la detección de infecciones por Mycobacterium tuberculosis en países de bajos ingresos como el nuestro, aunque puede ser complementario, lo cual mejora su especificidad y sensibilidad en situaciones clínicas específicas. El diagnóstico microbiológico. La baciloscopía es la forma más habitual de diagnóstico a nivel mundial. Es fácil, es económico y accesible. Consiste en aislar el Mycobacterium tuberculosis directo con la tinción mediante el método de Ziehl-Neelsen. Con este método se detecta el bacilo ácido alcohol resistente, cuyo resultado es el BK positivo. Tiene una especificidad alta, es útil con todos los tipos de muestra, puede ser BK en aspirado gástrico, en esputo, en heces, en orina, en líquido pleural, líquido acítico, etc. Tiene una determinación rápida, entonces puede ser un resultado en menos de 1 hora inclusive, ¿no? Sin embargo, su sensibilidad es muy baja, especialmente en los niños pequeños que, como hemos mencionado, son paucibacilares. Depende también del operador y no permite en algunas ocasiones, sobre todo para seguimiento, distinguir entre bacilos viables o bacilos muertos.
El cultivo es el gol estándar, pero sus limitaciones son básicamente el tiempo que demora el resultado, que aproximadamente son entre 6 a 8 semanas. Actualmente también contamos con pruebas moleculares tipo PCR que acortan el tiempo de diagnóstico, mejoran su sensibilidad y en algunas ocasiones nos pueden dar también la resistencia a ciertos fármacos. La recolección de las muestras. La recolección debe ser antes de iniciar el tratamiento. Asegurarnos de enviar muestras tanto para BK como para cultivo. Las muestras respiratorias deben ser a primera hora. En los niños mayores de 10 años que tienen la capacidad de expectorar, les pedimos el esputo en un volumen adecuado. En los niños entre los 5 a 10 años puede expectorar con una adecuada asistencia. Los pacientes menores de 5 años que no pueden expectorar, entonces tenemos que pedirles el BK en aspirado gástrico. Y para la obtención de estas muestras deben ser en ayunas, de preferencia con el paciente hospitalizado, ya que se coloca la sonda nasogástrica en la noche y en la mañana, antes que el paciente despierte, se toma la muestra. En días consecutivos, por lo menos unas 3 muestras. El lavado bronquial alveolar también es un método para obtener muestras, pero está reservado para aquellos pacientes que no se dispongan de otras pruebas que sean menos invasivas, ¿no? En todo caso, es de última opción, se podría decir. Entonces, las muestras van a ser recolectadas dependiendo del órgano afectado, como se puede ver en el gráfico. Puede ser también en orina, puede ser en heces, puede ser también a través de biopsia, dependiendo del órgano afectado. Métodos diagnósticos. Como mencionamos, la baciloscopía directa, lo convencional por la tinción Ziehl-Neelsen, los cultivos, acá tenemos cultivo sólido, cultivo líquido, el sólido, el Lowenstein-Jensen, Middlebrook, que lamentablemente pues la deficiencia es el tiempo prolongado para obtener el resultado. El cultivo rápido, el cultivo líquido, el BACTEC, ¿no? Podemos obtener resultados rápidos y además nos permiten tener prueba de sensibilidad de una forma oportuna. También disponemos de métodos genotípicos o moleculares, las pruebas moleculares por PCR que acortan el tiempo de diagnóstico y mejoran la sensibilidad. En el instituto contamos con el GeneXpert, ¿no? Que además de darnos el diagnóstico de tuberculosis, también nos va a dar la resistencia o sensibilidad a la rifampicina. Tiene mejores resultados en un paciente que tenga BK positivo, la sensibilidad puede llegar a 95 a 96% y su sensibilidad puede bajar en una muestra BK negativa entre 55 a 62%. El otro método que también contamos es el Genotype, que nos va a dar la resistencia a las drogas de rifampicina e isoniazida. Sin embargo, el método que disponemos requiere que la muestra sea BK positivo. Y como hemos mencionado, la mayoría de niños son BK negativo, por lo cual este examen no lo usamos cuando la muestra es negativa. Entonces tenemos que esperar a que crezca el cultivo. Si el cultivo sale positivo, a ese cultivo le aplicamos el Genotype para obtener las pruebas de sensibilidad lo más rápido posible. Las imágenes. Tenemos la radiografía de tórax, que es la más útil porque nos va a mostrar rápidamente las lesiones pulmonares. Debe ser adecuadamente tomada y leída. Pedimos siempre en niños pequeños la radiografía tanto antero-posterior como lateral para poder evaluar la parte del mediastino y el crecimiento iliar. Con respecto a la ecografía, es útil para identificar efusiones pleurales o pericárdicas. En tuberculosis enteroperitoneal, la ascitis, el compromiso de órgano sólido, asimismo las adenopatías intraabdominales, retroperitoneales, pero su debilidad es que es operador dependiente. La tomografía de tórax, que debe ser con contraste, ya que el contraste nos permite diferenciar con mayor claridad las estructuras vasculares de las adenopatías. Su uso debería ser reservado para casos intratorácicos complicados debido a su alta exposición a radiación y al alto costo.
También es útil en patologías intracraneales, así como enteroperitoneales. La resonancia magnética, igual manera, útil en patología intracraneal, también en tuberculosis ósea, como el mal de Pott. Es más sensible para detectar lesiones del tronco cerebral o defectos de perfusión tempranos en pacientes con MEC. Y provee mejor evaluación de la médula espinal y los tejidos blandos. Bueno, aquí tenemos dos radiografías. La primera de un niño pequeño, donde se observan adenopatías ciliares. Acá vemos un crecimiento a nivel iliar en el lado derecho que nos indica el complejo primario. La segunda radiografía ya es un compromiso pulmonar extenso con lesiones cavitadas tipo adulto que se ve en niños más grandes. Acá vemos la radiografía de enfermedad miliar. Entonces vemos acá la característica milia en una radiografía y esta misma traducida en una tomografía donde se puede ver con mayor magnitud. Esta tomografía es de un niño de 3 años de edad con diagnóstico de tuberculosis, tiene infección primaria TB. Esta es una tomografía, como hemos mencionado, siempre debe ser con contraste. La primera es la ventana mediastínica, donde se puede evaluar el crecimiento de las adenopatías que están justamente indicando en la flechita, y podemos observar que dentro de este conglomerado de adenopatías se pueden observar calcificaciones, que también es característico de la tuberculosis. La segunda es la ventana pulmonar, que básicamente nos sirve para ver lesiones pulmonares. En este caso no se observan lesiones pulmonares, pero sí nos permite ver que este conglomerado de adenopatías está disminuyendo la luz del bronquio. Entonces es una adenopatía que está ocasionando una compresión extrínseca en los bronquios del lóbulo inferior derecho. Esta tomografía nos permite ver la tuberculosis pulmonar con síndrome del lóbulo medio. Entonces tenemos acá la tomografía en la ventana pulmonar. La primera A es la imagen axial y la B es la reconstrucción sagital, donde se puede ver claramente la opacidad triangular que es característica en el lóbulo medio derecho con atelectasias y consolidación, así como opacidades nodulares del árbol en brote que se están observando en los lóbulos inferiores bilaterales a predominio del lado derecho. Este lóbulo medio afectado se atribuye justamente al crecimiento iliar que está provocando la atelectasia, ¿no?, que finalmente nos va a dar esta imagen. En esta tomografía observamos una tuberculosis avanzada con complicaciones. Vemos en la lámina A, ambas son ventana pulmonar. En la A podemos observar las lesiones cavitadas extensas en el lado izquierdo, asociado a un compromiso también de atelectasia, lo cual está reduciendo el volumen del pulmón izquierdo. En el lado derecho están indicando las flechitas el árbol en brote. También en la imagen B, podemos observar con claridad el árbol en brote y la reducción del volumen pulmonar en el lado izquierdo. En esta tomografía, en ventana mediastinal, podemos observar claramente la efusión pleural con engrosamiento de la pleura, loculaciones. El diagnóstico se basa en el resultado del PPD positivo, el antecedente epidemiológico, el cuadro clínico y las imágenes de diagnóstico. Solo 30-40% de niños con sospecha clínica de tuberculosis pulmonar tienen un cultivo positivo. Los cultivos se pueden obtener de esputos seriados o aspirado gástrico matutino en niños pequeños. Una vez establecido el diagnóstico, pasamos al tratamiento. Se debe iniciar inmediatamente tras el diagnóstico probable o confirmado de tuberculosis, siempre asegurándonos de haber enviado todas las muestras necesarias para baciloscopía, para cultivo y pruebas moleculares disponibles. El tratamiento puede iniciarse de forma empírica, sobre todo en los niños en edad preescolar, por la dificultad para aislar el bacilo. Debido a que estos niños pequeños son paucibacilares, tienen una débil fuerza tusiva, no tienen la capacidad de expectorar, sus lesiones generalmente son cerradas,
predominan las formas extrapulmonares, lo cual hace difícil el diagnóstico. La alta sospecha justifica el inicio del tratamiento, ya que un retraso en el tratamiento incrementa la morbimortalidad. Tener en cuenta que la mayoría de niños en etapa preescolar inician el tratamiento con baciloscopía negativa. Tratamiento. El esquema 1. El esquema 1 se utiliza en los casos de tuberculosis sensible, ya sea confirmada o sospechosa. Los medicamentos, la isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, que debe ser calculada de acuerdo al peso de cada paciente, teniendo en consideración las dosis máximas. La primera fase es diaria por 2 meses y la segunda fase es 3 veces por semana por 4 meses, donde solo se mantiene la rifampicina e isoniazida. Este esquema es el esquema convencional para todas las tuberculosis sin complicaciones. Sin embargo, en los casos de tuberculosis complicada, MEC-TB, mal de Pot, tuberculosis multisistémicas, el tiempo de tratamiento puede ser modificado. Podría ser en promedio de 6 meses a 12 meses. Asimismo, el régimen, por ejemplo, en el MEC-TB o en el mal de Pot, en la segunda fase no es 3 veces por semana, sino son dosis diarias. Esta es la clasificación tradicional de los fármacos antituberculosos. En 5 grupos. El grupo 1, isoniazida, etambutol, pirazinamida, rifampicina. El grupo 2, los inyectables de segunda línea como amicacina, kanamicina, capreomicina. El grupo 3, las fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino. Grupo 4, los orales de segunda línea, protionamida, cicloserina, PAS. El grupo 5, de eficacia poco clara, la clofazimida, amoxiclavulánico, claritromicina, linezolid y los carbapenémicos. La nueva clasificación de los fármacos para tuberculosis multidrogo resistente. Tenemos que la clasificación en grupo A, B y C. El grupo A incluye los 3 medicamentos, levofloxacina o moxifloxacina, bedaquilina y linezolid. En el grupo B, añadir al menos uno o ambos medicamentos, clofazimida, cicloserina, terigidona. El grupo C nos sirve para complementar el régimen si aún nos faltan medicamentos, ¿no? O cuando no podemos utilizar medicamentos del grupo A y del grupo B. En el grupo C está considerado etambutol, telamanid, piracinamida, imipenencilastatina o meropenem, amicacina o streptomicina, etionamida o protionamida, así como también el PAS. En esta tabla podemos ver las dosis de medicamentos empleados en el tratamiento de la tuberculosis en nuestro país. Es una tabla que nos va a ser de mucha utilidad a la hora de armar el esquema y, como mencionamos, todo tiene que ser de acuerdo al peso del paciente, el cual debe ser reajustado, debe ser modificado, al menos en el paciente hospitalizado cada semana, ya que hacemos un control semanal del peso. Acá tenemos la continuación de la tabla donde mencionamos las dosis, que siempre debemos tener presente a la hora de armar nuestro esquema de tratamiento. Tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis extremadamente resistente. La tuberculosis multidrogo resistente es una creciente amenaza de salud mundial. Esta enfermedad es causada por las cepas de Mycobacterium tuberculosis con resistencia in vitro a isoniazida y rifampicina. La definición de tuberculosis XDR es la enfermedad causada por estas cepas con resistencia in vitro tanto a la rifampicina e isoniazida y además resistente a quinolonas e inyectables como los aminoglucósidos. Se estima que hay más de 5 millones de personas infectadas y enfermas con tuberculosis resistente a los medicamentos en todo el mundo. Tenemos el siguiente flujograma de decisiones terapéuticas. Tenemos al paciente con tuberculosis pulmonar nueva o antes tratada. Si tiene frotis positivo, podemos realizar las pruebas moleculares para obtener el patrón de resistencia. Si es frotis negativo, podemos utilizar medios de cultivo como el MODS y poder
tener el patrón de resistencia. Una vez que tengamos, clasificamos. Si es sensible tanto a rifampicina como a isoniazida, le corresponde el esquema 1 con las 4 drogas y con un tiempo de duración total de 6 meses. Si es resistente a isoniazida, pero es sensible a rifampicina, entonces a este esquema reemplazamos la isoniazida por la levofloxacina y el tratamiento se prolonga a 9 meses. Si tenemos que el paciente es sensible a isoniazida y resistente a rifampicina o es resistente a ambas drogas, en ambas situaciones se va a armar el siguiente esquema, donde incluimos etambutol, piracinamida, levofloxacina, kanamicina, etionamida y cicloserina. Ese tratamiento va a variar de 18 a 24 meses. En el año 2018, la OMS actualizó las recomendaciones de este tratamiento, es decir, que aquel que es resistente a rifampicina y sensible a isoniazida se trata igual que aquel que es resistente tanto a la rifampicina como a la isoniazida. Debemos considerar que los niños con TB-MDR deben manejarse de acuerdo a los mismos principios de la terapia de adultos. Con respecto a los esquemas, el esquema estandarizado se establece en aquel paciente con factores de riesgo para TB-MDR y en quien por la severidad de su estado no se puede esperar el resultado de la prueba de sensibilidad rápida o convencional para iniciar el tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos esperar, pues ya armamos un esquema estandarizado, ¿no? Que tiene dos fases. La primera fase de 6 a 8 meses con etambutol, piracinamida, levo, kanamicina, etionamida, cicloserina diario. Y una segunda fase que dura de 12 a 16 meses, donde básicamente se quita el inyectable. Entonces se mantiene etambutol, piracinamida, levo, etionamida y cicloserina. Y también se da de forma diaria. El esquema empírico, en cambio, se da a pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis resistente según una prueba de sensibilidad rápida. Aquel paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis resistente, pero que todavía le falta las pruebas de segunda línea. Solamente tiene su patrón de sensibilidad de drogas de primera línea. Por eso se dice empírico, porque no está completo todavía. El paciente puede ser contacto también domiciliario de un caso de tuberculosis resistente y en quien por la severidad de su estado tampoco se puede esperar el resultado de una prueba de sensibilidad rápida o convencional para iniciar el tratamiento. Entonces, como ya conocemos el patrón de sensibilidad de la persona que lo ha contagiado, pues establecemos el tratamiento en base a esa prueba de sensibilidad. A esto se le llama esquema empírico. El esquema individualizado se da a pacientes con diagnóstico de tuberculosis resistente que tienen resultado de prueba de sensibilidad convencional tanto para medicamentos de primera y de segunda línea. El esquema individualizado para el paciente con TB-MDR o XDR debe elaborarse considerando algunos principios. Primero, incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosos de segunda línea a los que son sensibles o que nunca fueron administrados al paciente. Debemos incluir una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. Debe incluir piracinamida por su potencial beneficio clínico y también se puede usar etambutol cuando se demuestre que la cepa es sensible. Pasamos ahora a ver sobre la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar se presenta en un 15 a 25% de todos los casos de tuberculosis. La linfadenitis es la manifestación extrapulmonar más común en los... En esta gráfica podemos refrescar un poco todos los conocimientos que acabamos de recibir. En principio, cómo se contagia una persona. Cuando es expuesta al bacilo, en este caso ingresa por la vía aérea, se produce la primoinfección, que como habíamos mencionado, se puede desarrollar incluso en un 30%, y el otro 70% pues es la persona que no es infectada, a pesar de haber sido expuesta, ¿no? De ese 30%, un 10% puede desarrollar la enfermedad, y un 90%
puede no desarrollar la enfermedad, quedando como una tuberculosis latente que podría manifestarse en cualquier momento de la vida. En esta persona que ya desarrolló la enfermedad primaria, va a depender de las condiciones de inmunosupresión, de malnutrición, en este caso, por ejemplo, el niño pequeño, que sus defensas aún están en formación, en desarrollo, va a depender del estado de vacunación que tenga, de sus factores genéticos, socioeconómicos, ¿no? Entonces, todo eso va a determinar la progresión de esta enfermedad, sobre todo en los niños pequeños, que se puede desarrollar diseminaciones linfáticas y hemáticas, a través de lo cual llega el Mycobacterium a diferentes órganos, manifestándose como tuberculosis extrapulmonar, que puede ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, renal, óseo, como se muestra en la figura. A su vez, las personas que han superado en un primer momento la tuberculosis y quedó como latente, también va a depender de las alteraciones o de cuando se pierde el equilibrio entre el huésped, en este caso, y va a depender, por ejemplo, en la enfermedad del VIH, la inmunosupresión, etcétera, para que esta enfermedad se pueda reactivar. Al reactivarse ya vamos a hablar de una infección postprimaria, que a su vez puede ser pulmonar o extrapulmonar, la cual también va a depender de los factores justamente de la persona, los factores inmunológicos de la persona. Tuberculosis pleural. Es más común en niños mayores de 10 años. La mayoría de estos pacientes tienen PPD positivo, es decir, un valor mayor de 10 milímetros. Dentro de los signos y síntomas se encuentra con frecuencia el dolor torácico persistente que aumenta con la inspiración profunda. La respiración entrecortada, justamente por el dolor que genera, puede haber fiebre, tos, disnea en el caso de que sea una efusión pleural masiva. Al examen físico se puede encontrar disminución del murmullo vesicular y matidez a la percusión. Es más común en el lado derecho, raramente es bilateral. Una vez que tengamos la sospecha de tuberculosis pleural, debemos realizar la toracocentesis para estudiar este líquido pleural. Le realizamos el estudio citoquímico, donde obtenemos información. La información característica o sugerente de tuberculosis pleural es encontrar un líquido exudado con predominio de mononucleares, en un 80-90% en la mayoría de casos. Usualmente no se consigna consumo de glucosa. Otro valor que también nos ayuda es el ADA elevado, considerado positivo cuando es más de 40. Es poco probable que encontremos un BK directo en el líquido pleural. Sin embargo, sí se puede encontrar en los empiemas tuberculosos. Debemos mandar el BK directo así mismo como el cultivo y en caso de disponer otras pruebas moleculares, como por ejemplo el GeneXpert, que también es de gran utilidad para diagnóstico y para además darnos la información de resistencia a rifampicina. La biopsia pleural es un método invasivo, pero sensible hasta en un 80%. No se recomienda en niños, es más sensible que el cultivo. En la anatomía patológica podemos encontrar como hallazgo granulomas con tejido de necrosis gaseosa que a la tinción de Sil-Nielsen pueden ser positivo, lo cual haría el diagnóstico. El BATS para la biopsia pleural está indicado si ya se llevaron a cabo biopsias pleurales y no son concluyentes o cuando se sospeche de otras entidades como linfoma. Para el diagnóstico de la tuberculosis pleural es muy importante la radiografía de tórax, que nos va a evidenciar el velamiento de los campos pulmonares. Como mencionamos, suele ser unilateral, sin embargo, también se pueden encontrar casos bilaterales. Se pueden observar además en la radiografía calcificaciones pleurales o el engrosamiento pleural, lo cual nos sugiere una enfermedad crónica compatible con tuberculosis.
Asimismo, podemos encontrar hallazgos parenquimales asociados en un 20-67% de los casos. Es decir, además de una efusión pleural, podemos observar cavitaciones, nódulos, consolidaciones, los cuales, pues si vemos acá una cavidad, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho más esta efusión pleural, ya nuestra sospecha pues es altísima para tuberculosis. Asimismo, un aumento del nódulo linfático iliar asociado a una efusión pleural nos sugiere que la enfermedad es por tuberculosis. Otro método de vital importancia es la ecografía. La ecografía nos va a permitir cuantificar el volumen, nos va a permitir ver las bandas fibrinosas, es decir, en qué proceso de organización se encuentra, si hay tabiques, si está enquistada. Asimismo, también nos va a corroborar el engrosamiento pleural, sobre todo para el seguimiento, ¿no? Vemos pacientes que tienen TBC pleural y de pronto ya están de alta y aún persiste una radiopacidad. En ese caso nosotros pedimos la ecografía para que nos diga si esa radiopacidad es solo una pleura gruesa como secuela de la TB pleural o es todavía un líquido pleural que no ha terminado de mejorar. Otro método de imagen importante es la tomografía. Como mencionamos, es necesaria que sea con contraste. Esta ayuda en el diagnóstico de TBC pulmonar, sobre todo aquellas que tienen adenopatías mediastinales, con áreas de necrosis, también en problemas de TB pleural complicadas como el empiema, que tal vez pudieran requerir incluso un tratamiento quirúrgico a futuro. Una vez establecido el diagnóstico de TBC pleural, debemos iniciar el tratamiento lo antes posible. Es difícil poder encontrar, como mencioné, el BK positivo, por lo cual la prueba de sensibilidad pudiera demorar. Sin embargo, si tenemos un caso índice, es decir, un contacto cercano, nos podemos basar en ello. De lo contrario, si no existe riesgo de resistencia, empezamos con el esquema 1 convencional. Dentro del tratamiento, también se puede considerar la toracocentesis terapéutica si el paciente presenta un gran derrame pleural que le genera disnea, que le genera sensación de falta de aire, incluso de saturación. También existen estudios que hablan del drenaje y la instilación de fibrinolíticos con buena respuesta. En el Hospital del Niño nosotros hemos tenido también esta experiencia de empiemas TB donde hemos utilizado fibrinolíticos con buena respuesta, con pacientes que posterior al alta han quedado sin ninguna secuela y su resolución radiológica clínica ha sido mucho más rápida que aquellos en los que no se había utilizado. Nosotros también usamos corticoides en derrames masivos, lo cual nos permite justamente una resolución más temprana y evitar las complicaciones de la paquipleura. En general, la tuberculosis pleural tiene un pronóstico bueno, donde hay una reabsorción total de líquido entre 2 a 4 meses. Sin embargo, en algunas situaciones puede quedar un engrosamiento pleural residual. La tuberculosis ganglionar es la forma más común de tuberculosis extrapulmonar. Suele representar hasta el 40% de las tuberculosis extrapulmonares, sobre todo en niños pequeños. La ruta de transmisión por diseminación linfohematógena. Estos ganglios pueden ser a nivel cervical anterior, seguido de triángulo posterior, submaxilares, supraclaviculares. Los ganglios por tuberculosis suelen medir entre 2 a 4 centímetros, son ganglios grandes. Puede haber piel violácea decolorada en su superficie, inicialmente de consistencia dura, no fluctuante, no dolorosa o eritematosa, pero tras la calcificación pueden supurar, drenar espontáneamente, necrosarse, la llamada escrófula. Síntomas sistémicos en el 50% de los niños. Asimismo, se puede encontrar radiografías anormales asociadas en el 33% de pacientes. La exéresis de los nódulos no es curativa, pero ayuda para el diagnóstico. Muchas veces solicitamos la biopsia ganglionar para poder diagnosticar la tuberculosis y además descartar otras patologías tipo neoplasias. La mayoría responde al tratamiento clásico de los 6 meses del esquema 1.
Estos ganglios pueden presentarse también a nivel mediastínico, tráqueo-bronquial, que son las formas más comunes en los niños pequeños. Tenemos acá la primera foto de una niña con TBC ganglionar, donde se puede ver la elevación del ganglio. En la segunda vemos ya un niño mucho más pequeño, donde se evidencia la complicación de la tuberculosis ganglionar, que está drenando al exterior la escrófula. En el diagnóstico es fundamental el estudio bacteriológico, citológico e histológico del material de punción o de la biopsia. Entonces, si encontramos ya una escrófula, es decir, encontramos un drenaje al exterior, entonces podemos pedir un BK directo y un cultivo. En muchas ocasiones hemos encontrado el diagnóstico sin necesidad de hacer una biopsia. En algunas otras circunstancias sí necesitamos biopsia, por lo cual debemos asegurarnos de partir la muestra en dos. Una muestra que se manda a anatomía patológica en formol y otra muestra que debemos conservarla en cloruro de sodio o solución fisiológica para enviarla al laboratorio que se realice el BK y el cultivo. También tenemos los criterios clínicos para el diagnóstico epidemiológico, el PPD, como mencionamos. Con respecto al tratamiento, de igual manera, va a depender de la sensibilidad del caso índice. La tuberculosis miliar afecta a niños pequeños menores de 2 años, donde la manifestación principal es la fiebre, signos de distrés respiratorio. Asimismo, también puede haber historia de tos. El comienzo es insidioso, aunque en el intervalo de unas semanas, la mitad de los casos presentan hepatoesplenomegalia, linfadenopatías generalizadas, asociada a tuberculosis multisistémica. Por último, se hacen evidentes los signos respiratorios que incluyen taquipnia o disnea, cianosis, sibilancias y o crepitantes. La TBC miliar es una forma grave de presentación de la tuberculosis que requiere el inicio de tratamiento temprano. Entre el 30 y 50% de los niños con tuberculosis miliar también tienen meningitis. Por ello, cuando encontramos un niño con TB miliar, debemos realizar una cuidadosa exploración neurológica y una punción lumbar en los menores de 24 meses o ante la mínima sospecha clínica. Acá tenemos imagen de la tuberculosis miliar en una radiografía y en una tomografía. Vemos que la apariencia radiológica clásica de la tuberculosis miliar consiste en pequeñas opacidades nodulares de 2 a 3 milímetros distribuidas de forma difusa y uniforme en ambos pulmones, con un ligero predominio en los lóbulos inferiores. La TEM de alta resolución es más sensible que la radiografía para la detección de tuberculosis miliar. Los hallazgos que encontramos consisten en pequeños nódulos de 1 a 2 milímetros de distribución perivascular y periseptal. El engrosamiento nodular de los septos interlobulares puede dar una apariencia arrosariada similar a la de la linfangitis carcinomatosa. El compromiso de la tuberculosis a nivel del sistema nervioso central ocurre en menos del 2% de todos los casos de tuberculosis. 50% son en menores de 2 años. Las formas más graves son en los niños más pequeños. Puede estar asociado a la TB miliar, como mencionamos hace un momento. En pacientes en vías de desarrollo constituye una causa importante de MEC subaguda y de masa del sistema nervioso central provocado por los tuberculomas. Existen 3 periodos. La primera, donde hay síntomas inespecíficos asociados a cefalea. La segunda, ya compromiso de nervios craneales, evidencia de inflamación meningia. La tercera, el estado mental muy alterado por la hipertensión endocraniana, la vasculitis. Se puede observar en las imágenes hidrocefalia y realce basilar, lesiones vasculares en los ganglios basales y mesencéfalo, y se debe considerar en los casos de stroke en niños. Según esta tabla de grado de severidad de la meningitis tuberculosa, se puede ver que a mayor grado la duración de los síntomas va a ser mayor, asimismo la mortalidad es mucho mayor y la posibilidad de recuperación sin secuelas es mucho menor.
Es por eso necesario el inicio de tratamiento lo antes posible. Ante la sospecha es suficiente para iniciar el tratamiento, así no hayamos aislado al Mycobacterium tuberculoso. La presentación de tuberculomas en el 5% de niños con compromiso del sistema nervioso central se evidencia una lesión en anillo de 1 a 5 centímetros, como se puede ver en la siguiente imagen. En la TBC meningia podemos encontrar alteración en el líquido cefalorraquídeo con linfocitosis, proteinorraquia, hipoglucorraquia. El cultivo de líquido cefalorraquídeo suele ser negativo. Sin embargo, acá nos ayuda bastante el GeneXpert. El GeneXpert en líquido cefalorraquídeo tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de tuberculosis. El PPD puede ser positivo en 33%, es decir, la mayoría, como se presenta en las formas graves de tuberculosis, van a tener PPD incluso 0. Se puede asociar radiografía anormal en el 90% de los casos, por eso es necesario tomar una radiografía de tórax. La tuberculosis meningia representa el 1% anual de todos los casos de tuberculosis. Tiene una alta mortalidad, llegando a ser el 30% en aquellos pacientes que reciben un tratamiento óptimo. El factor más importante que influye en el pronóstico es justamente el diagnóstico precoz y el inicio de tratamiento precoz. Es considerada la forma más letal de tuberculosis. Su diagnóstico se establece por una suma de criterios clínicos, epidemiológicos, de laboratorio, que pueden ser inespecíficos. También contamos con el GeneXpert en líquido cefalorraquídeo que actualmente estamos utilizando en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Los cultivos son de crecimiento tardío y el tratamiento puede iniciarse sin tener incluso un sustento microbiológico. Es suficiente la sospecha clínica, por lo cual se justifica ampliamente el ensayo terapéutico. El estudio de líquido cefalorraquídeo es la principal herramienta de laboratorio para el diagnóstico de la MECTEBE. Asimismo, también nos sirve para el seguimiento, ver las características de este líquido cefalorraquídeo, para ver cómo está respondiendo al tratamiento. Incluso nosotros necesitamos una muestra de líquido cefalorraquídeo para poder tomar la decisión de pasar a segunda fase. Esta forma de presentación grave, que es la MECTEBE, asimismo la TB miliar, el tratamiento debe ser prolongado. Puede ser de 12 a 18 meses de acuerdo a la evolución. En conjunto, el tratamiento neumológico y también por el neurólogo. El PCR en el líquido cefalorraquídeo tiene una gran sensibilidad para determinar el Mycobacterium tuberculoso hasta un 80%, por lo cual es recomendado por la OMS. El GeneXpert Rift, que es la prueba molecular en reacción de cadena polimerasa en tiempo real, además de darnos el diagnóstico, también nos da la sensibilidad para la rifampicina. Las imágenes en el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Tenemos la tomografía con contraste, tenemos la resonancia cerebral con contraste, donde observamos engrosamiento leptomeningio o aracnoiditis, especialmente en relación al polígono de Willis y el área optoquiasmática. Podemos también evidenciar colecciones provocadas por abscesos o tuberculomas, infarto cerebral e hidrocefalia. La prueba que usualmente utilizamos es la resonancia magnética con espectroscopía por ser el método de elección para el diagnóstico de MECTEBE. Acá observamos imágenes de una resonancia donde se puede evidenciar la hidrocefalia y el tuberculoma. Esta es una imagen de resonancia cerebral con espectroscopía que es la ideal para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis a nivel sistema nervioso central. En esta otra imagen podemos evidenciar claramente los granulomas. Con respecto al manejo, el inicio temprano, precoz del tratamiento antituberculoso. Considerar siempre el régimen, puede ser esquema sensible o esquema MDR o XDR, el cual nos guiaremos de acuerdo a las pruebas
de sensibilidad rápidas que disponemos o por sospecha de un caso índice. El tratamiento, en caso de ser sensible, no debe ser menor a 12 meses. Y si sospechamos de MDR o XDR, el tratamiento no debe ser menor de 18 a 24 meses. Asimismo, además del tratamiento antituberculoso, también necesitamos los corticoides. En este caso utilizamos la dexametasona de 6 a 8 semanas. El manejo quirúrgico de las complicaciones, la hidrocefalia. Los neurocirujanos deciden si colocan un sistema de derivación externo que posteriormente es cambiado por un sistema de derivación peritoneal, de acuerdo a la celularidad, porque si tiene una celularidad alta, el riesgo de obstrucción también es alto, por lo cual ellos esperan todavía que haya una buena respuesta al tratamiento para poner el sistema definitivo. La tuberculosis ósea. Tuberculosis silente que puede pasar desapercibida durante meses o años a causa de la falta de signos o síntomas. Les comento un caso que tuvimos en el hospital, una niña que viene porque sufrió una caída y a raíz de la caída la madre nota un bulto entre comillas en la espalda y por eso acude al hospital. En el hospital, como parte del despistaje, antes de ingresar a sala de operaciones, le solicitan un PPD, el cual es positivo. Y por ese PPD positivo, a pesar de no tener ningún síntoma respiratorio, es derivada al servicio de neumología. En el servicio de neumología se le solicita la radiografía de tórax, donde se evidencia lesiones tipo miliar, por lo cual se concluye posteriormente y se confirma que realmente era un mal de Pot, que presentó la fractura patológica como evolución del cuadro. Esta tuberculosis ósea puede afectar a huesos y articulaciones, habitualmente los de mayor sobrecarga, como vértebras en un 50%, caderas en un 15% y rodillas en 15%. La vía hemática es por lo general la responsable del anidamiento de este Mycobacterium tuberculosis en el tejido óseo, como habíamos mencionado en láminas anteriores. En los niños mayores, 10 años después de la infección inicial, se puede presentar, también en inmunocompetentes, evidenciando lesiones solitarias en esqueleto axial. Asimismo, en inmunosuprimidos, en aquellos que tienen lesiones múltiples, con signos sistémicos y predominan los signos locales. En algunas circunstancias, el absceso que se forma alrededor de la lesión incluso puede fistulizar hacia el exterior, evidenciándose las secreciones purulentas que al realizar el examen directo hemos encontrado BK positivo. Las manifestaciones más comunes son la espondilitis, artritis y osteomielitis. La espondilitis es vista más comúnmente afectando la columna torácica y lumbar, la enfermedad POT. La dactilitis es más común en el infante y niño pequeño. La destrucción ósea con aparición de deformidades es el último signo de la enfermedad, con manifestaciones como angulación de la columna vertebral y cifosis grave por destrucción de los cuerpos vertebrales y aplastamiento de vértebras, el mal de Pot. La columna cervical con subluxación de la articulación atlantoaxial produciendo paraplegia o cuadriplegia. Con respecto al diagnóstico, tomamos en cuenta el estudio epidemiológico, clínico, radiológico, la tomografía, pero en este caso de mayor relevancia la resonancia magnética y el estudio de laboratorio que nos brinda el diagnóstico presuntivo, pero al que podemos llegar con certeza una vez que hayamos encontrado al Mycobacterium tuberculoso. Se debe realizar punciones aspirativas y o biopsias quirúrgicas cuando sea necesario y el estudio bacteriológico e histológico del material extraído. Entonces utilizamos la resonancia, la radiografía también nos puede ayudar en un 50%, el PPD en la mayoría de casos es positivo y también se puede encontrar el cultivo de hueso positivo para Mycobacterium en el 75%.
Bueno, en esta lámina podemos observar en la primera el colapso de la vértebra torácica causando angulación. En la segunda figura podemos observar la destrucción del cuerpo vertebral L4 causando el desplazamiento del cuerpo vertebral L3. En esta resonancia magnética podemos observar claramente el aplastamiento vertebral en el mal de Pot. En esta resonancia también se observa la destrucción del cuerpo vertebral causando la cifosis, ¿no? Este es un caso de mal de Pot. En esta resonancia magnética nuclear se observa los abscesos osifluentes adyacentes a la vértebra afectada. Esta resonancia corresponde a un paciente de nuestro servicio que tuvo que ingresar a sala de operaciones hasta en 3 oportunidades para el drenaje de los abscesos y estabilización de la columna. El manejo. El tratamiento antituberculoso que no debe ser menor a 12 meses y el régimen, si el esquema es sensible, debe ser diario. Y de 18 a 24 meses si estamos frente a un paciente MDR o XDR. Adicionalmente, también estos casos requieren manejo quirúrgico de las complicaciones como el drenaje de absceso, la estabilización de la columna, descompresión medular. La tuberculosis enteroperitoneal. Los sitios anatómicos involucrados son el peritoneo, el esófago, el estómago, duodeno, yeyuno, ilio, apéndice cecal, ano rectal, nódulos linfáticos, mesentéricos principalmente. En cualquier órgano intraabdominal como el hígado o páncreas, aunque sea menos frecuente, se pueden encontrar granulomas. El BK, el bacilo de Koch, tiene predilección por el ilion debido a que es una región de éstasis relativa con un alto nivel de absorción y abundante tejido linfático. El peritoneo se infecta frecuentemente. La mayoría de los casos son resultado de la reactivación de un foco pulmonar latente y solo la sexta parte de los casos está asociado a un foco pulmonar activo. La vía de diseminación más frecuente es la vía hematógena a cualquier otro punto del organismo y finalmente por contigüidad a cualquier órgano retroperitoneal o pecho. Para el diagnóstico es de ayuda la radiografía de tórax que nos puede mostrar una enfermedad pulmonar activa. Entonces, si tenemos sospecha de una tuberculosis enteroperitoneal y de pronto le realizamos al paciente una radiografía de tórax donde encontramos lesiones típicas o sugerentes, pues hacemos unidad clínica y eso nos va a acercar al diagnóstico. Con respecto a la radiografía abdominal, también se puede evidenciar presencia de múltiples calcificaciones abdominales como se muestra en la figura. La ecografía abdominal es un procedimiento no invasivo de alto valor diagnóstico. Nos va a dar información de ascitis, de visceromegalia, engrosamiento peritoneal, la presencia de adenopatías mesentéricas que para ser sospechosas consideramos que sean más de 15 milímetros, esteatosis hepática, etc. También disponemos de radiografía contrastada de intestino delgado y de colon, donde se evidencia un aumento del tránsito en el intestino delgado a nivel del ilio, se puede observar o evidenciar úlceras, espículas, fístulas, lesiones cicatriciales que pueden disminuir la luz intestinal. La tema abdominal debe ser con contraste y también tiene gran sensibilidad. El BK se puede realizar en heces, BK directo, BK cultivo, también se puede mandar para estudios de cultivo rápido, tipo BACTE, biopsias de adenopatías en caso ser posible, biopsia hepática. Y es muy importante cuando se evidencia la presencia de líquido acítico, realizar el estudio citoquímico, el BK. Igual manera, así como en el líquido cefalorraquídeo, también podemos realizar el GeneXpert con una alta especificidad y sensibilidad. Y el cultivo BACTE, que es un cultivo rápido que nos va a permitir, además del diagnóstico, tener la sensibilidad. La tuberculosis pericárdica. La localización cardiovascular de la tuberculosis es rara, siendo el pericardio el afectado con mayor frecuencia. El derrame pericárdico suele desarrollarse cuando un ganglio subcarinal irrumpe en el espacio pericárdico. La propagación hematógena es también una posibilidad de diseminación. Podemos encontrar dentro de los signos y síntomas la fiebre, la disnea o signos de taponamiento cardíaco.
Con respecto a la radiografía de tórax, nos permite evidenciar un corazón aumentado de tamaño con un aspecto globular. La ecocardiografía es la forma más sensible para confirmar la presencia de un derrame pericárdico y cuantificar su volumen. El estudio citológico del líquido pericárdico es de vital importancia. Encontraremos un exudado con celularidad de linfocitos a predominio de mononucleares. El estudio bacteriológico e histológico del mismo y o de la biopsia del pericardio es fundamental para el diagnóstico etiológico. Asimismo, se puede realizar el BK directo cultivo, también el GeneXpert en líquido pericárdico y el cultivo Bactec. Actualmente tenemos hospitalizado en el servicio un niño de 14 años con TBC pericárdica y el diagnóstico fue por el GeneXpert en el líquido pericárdico. El tratamiento anti-TBC no debe ser menor de 12 meses, ¿no? Y siempre basado en la prueba de sensibilidad. Se debe considerar el manejo quirúrgico cuando se presentan complicaciones que requieran el drenaje pericárdico, como en el caso de nuestro paciente. Asimismo, se establece dentro del esquema terapéutico el uso de corticoides. Acá tenemos dos radiografías. La primera donde se puede ver el corazón de aspecto globular. La segunda es del paciente que tenemos actualmente en el servicio. De igual manera hay un aumento del índice cardiotorácico. Esta es una radiografía expirada, ¿no? Pero sí se puede notar claramente el corazón tiene un aspecto globular. Fue sometido finalmente a drenaje pericárdico. La tuberculosis del aparato urinario, que puede ser renal, ureteral, vesical, uretral, siendo el riñón el más frecuentemente afectado y el primero que da manifestaciones clínicas. La vía hematógena es la principal fuente de infección renal, asentado en la zona cortical por ser la más irrigada y siendo bilateral en el 80% de los casos. La uretra se ulcera y la cicatriz produce estrecheces. El diagnóstico se establece a través de la urografía excretora, que siempre es precedida por una placa simple que orientará el diagnóstico. La tuberculosis es la única afección que se manifiesta por una disminución del calibre concéntrico y simétrico de los cálices, dando la imagen en hoja de trébol. Se puede observar la destrucción renal con la formación de pseudoquistes o cavernas de riñón o un riñón excluido. En este caso es de vital importancia también la tomografía renal y de vías urinarias. Los exámenes de laboratorio. El examen de orina, que orienta con gran presunción el análisis de orina patológico, con una orina ácida, con leucocituria, piuria, abacteriana, proteinuria y micro o macrohematuria no constante. El BK directo y cultivo en forma sistémica. El estudio de la orina debe ser de las 24 horas y seriado de 3 a 5 días consecutivos, mínimo 3 muestras. Es importante mencionar a la enfermedad congénita, que se da en los hijos de madres con tuberculosis endometrial o diseminada. Los síntomas constitucionales son disnea y falla del desarrollo en los primeros 3 meses. Dentro de los hallazgos encontramos hepatomegalia, distrés respiratorio y linfoadenopatía periférica. El PPD raramente es positivo, la radiografía de tórax es anormal en la mayoría y el aspirado gástrico y traqueal y la biopsia hepática suelen ser fuentes de información. Entonces acá le dejo algunas referencias bibliográficas importantes en tuberculosis. Gracias por su atención.